Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este momento que estoy haciendo esta grabación. Quiero empezar con el ritual que se ha convertido ya en algo muy normal, algo muy común para quienes escuchan Audiocultura. Y quiero empezar por dar nuevamente las gracias a ti y a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado, ya no solo escuchándome, sino también viéndome. Y esto ya se contrapone un poco con el nombre en sí del espacio. Esto nació como Audiocultura y ahora viene siendo como Audio Video Cultura o algo por el estilo. Traté de pensar un poco en eso, pero vamos a dejar el nombre como está. Yo creo que de esa manera pues todos lo vamos a identificar y todos vamos a seguir escuchando, a seguir consumiendo este contenido que vuelvo y espero también a decirlo que sea de su agrado, que sea de su completo agrado y que aprendan tanto como yo estoy aprendiendo en este proceso. Ahora, ¿qué es lo que te voy a contar? ¿Qué es la gran historia que te voy a llevar a ti, a que me acompañes nuevamente en un viaje en el tiempo y en el espacio? Esta vez vamos a hablar sobre una fecha importantísima. Yo creo que es una de las fechas más importantes para el Ecuador. Se trata nada más y nada menos que el 10 de agosto de 1809, una gesta que se conoce aquí en el Ecuador como el primer grito de independencia. Entonces, ¿qué es lo que yo sabía cuando estaba en la escuela? ¿Qué es lo que yo conocía sobre esto? Pues más o menos tenía idea de que este era un proceso en el cual el Ecuador obtuvo su independencia, tal cual. Creo que el mismo nombre en cierta manera como que trata de explicarlo. Pero lo que quiero contarte ahora son más detalles para que tú sepas qué fue lo que realmente pasó. Entonces, para entender este evento histórico, quiero quiero poner a tu consideración algunas premisas, algunos requisitos previos que necesito que tú pongas de parte para entender todo el contexto histórico de lo que hoy vamos a hablar. En primer lugar, tienes que dejar de ser ecuatoriano, o colombiano, o peruano, o europeo, o de la nacionalidad que tú seas. Por favor, quítate temporalmente esa nacionalidad. Por un momento, deja de ser o ecuatoriano, o peruano, o colombiano, o quiteño, o guayaquileño, o como te identifiques. Quítate esa nacionalidad, esa identificación, digamos así, territorial, y conviértete pues en un ser humano, un ciudadano del mundo, si lo quieres ver de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar cualquier contexto histórico, tomando en cuenta tu propia nacionalidad, ya estás incurriendo en un grave error. En un grave error porque eso te puede llevar o a sobreestimar un evento o también a subestimar un evento. De tal manera que puedes ver que algún personaje de los que te voy a hablar a lo mejor tomó cierta decisión y esa decisión puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de cuál es la nacionalidad de la cual le mires. Entonces, para evitar ese tipo de subjetividades, te voy a pedir primero, olvídate que eres un ecuatoriano, principalmente porque el episodio del cual vamos a hablar hoy es concretamente ecuatoriano. Entonces, tratémoslo de analizarlo de una manera mucho más neutral. En segundo lugar, vamos a entender primero que la independencia como tal, no solo de Ecuador, sino de cualquier país o cualquier nación alrededor del planeta, la independencia en primer lugar no es un documento, la independencia no es un hecho, la independencia no es un fenómeno que de repente sucedió o explotó o fue una revolución que de repente estalló y listo, ya somos independientes. No. Lo segundo que te voy a pedir en este momento es que tengas en cuenta que la independencia es un proceso. Es un proceso largo, es un proceso complejo y es un proceso bastante laborioso, bastante tedioso, con muchos altibajos durante toda la historia.
que lo que hizo fue que el 10 de agosto de 1809 sea el inicio formal, si cabe el término, el inicio formal de este proceso que a la larga nos llevó a la independencia. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, lo primero que te voy a enseñar ahora es que el 10 de agosto de 1809 es el inicio de aquel proceso que nos llevó a obtener la independencia de la corona española. Este es un proceso que, como tú puedes ver, el proceso inició aquí, pero terminó exactamente acá, en la batalla de Pichincha. Si no has tenido la oportunidad aún, te invito para que escuches en el podcast de Audiocultura el episodio que yo he titulado Sucre en la mente de un estratega, y ese viene siendo la culminación de nuestro proceso independentista. El proceso que empezó el 10 de agosto de 1809 terminó el 24 de mayo de 1822. Fíjate cuántos años, cuánto trabajo y sobre todo, y esto creo que todos los ecuatorianos lo tenemos bastante claro, es un proceso que tomó y costó muchísima sangre, muchísimas vidas humanas. Fue el precio que tuvo que pagar esta nación para poder independizarse, lo cual no es nada nuevo. Entonces, empecemos en esta historia y prepárate, porque de aquí vas a salir todo un experto en el proceso independentista del Ecuador. Listo, entonces tenemos este fenómeno del primer grito de independencia. No sé qué tantos gritos hubieron aquella noche en la cual pues se confabuló toda esta revolución en la presidencia de Quito, pero sí hubo un documento como tal. Por eso es que este evento marca el inicio formal de nuestro proceso de independencia. Entonces, vamos a ponernos en el contexto histórico. ¿Qué es lo que sucedía? Primero, tenemos España. Nosotros éramos una colonia española en Sudamérica. ¿Qué es lo que sucedía? Primero, bueno, como ya creo que todos lo conocemos, España tenía sus colonias principalmente para obtener materias primas, pero sobre todo para obtener impuestos, obtener ganancias económicas, y de tal manera que todos los ingresos que se generaban en Quito, pues prácticamente todos iban a parar a Cartagena, y de Cartagena iban a parar directamente a España, a la corona, a engordar esos cofres del tesoro de la corona española, del imperio español. ¿Qué es lo que sucede? Pues aparece un gran personaje que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen de una u otra manera, y estoy hablando nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. No ese Napoleón, este Napoleón. Así es. Napoleón Bonaparte, pues un soldado, inició como un soldado francés, un teniente de artillería, y gracias a esa maravillosa capacidad y esa genialidad estratégica que él tenía, llegó a ascender dentro de su carrera militar, participó en la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla, y en fin, entre uno y otro hecho histórico, llegó a declararse emperador de Francia. No solo eso, una vez que se declaró emperador de Francia, fíjate que el hombre tenía el ego tan grande,
pequeño en estatura, pero gigantesco en su ego y también en su genialidad, no hay que negarlo. Era un grandioso estratega militar, tanto así que ahora sus estrategias incluso se usan actualmente para estudiar este tipo de ciencias militares. No solo se declaró emperador de Francia, como te mencioné, tenía el ego tan grande que él mismo se coronó y él se autoproclamó emperador de Francia. Entonces era un tipo que tenía toda su estrategia y su proyección pues a expandirse totalmente. Y bueno, pues obviamente fue por uno de sus vecinos, España. España en ese momento estaba gobernado por este atractivo y bonachón sujeto llamado Fernando VII. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Napoleón invade España y obliga a Fernando VII a abdicar el trono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ya España no tiene a su rey. Vino un invasor francés, quitó al rey y puso al suyo. Este, mis queridos amigos, fue el gran pretexto que tuvieron todos los próceres de la independencia para tener esta idea y dijeron, este es el momento preciso para en cierta manera poder gobernarnos nosotros mismos. Entonces, tenemos ya la idea de una independencia, ¿sí? Vamos a armar una especie de inventario sobre qué es lo que tú necesitas para generar una independencia, para la independencia de un país, sea cual sea. Entonces, tenemos, primero, una idea. La idea de independencia no es que nace de una manera tan sencilla. Ahora quizá nosotros en el contexto en el cual estamos ahora, a lo mejor sea muy fácil hablar de independencia, muy fácil hablar de libertades. En aquel entonces la palabra libertad no era tan común. No era un concepto que toda la gente lo tenía arraigado. Muchas personas del siglo XIX en Ecuador, en lo que ahora es Ecuador, no tenían ese concepto ni tampoco sentían, digamos, que la necesidad imperiosa de tener libertad, de independizarse totalmente de la corona española. Entonces para ellos les era indiferente si es que estaban o no estaban gobernados por algún noble español. No obstante, con todos los sucesos ocurridos ya en Europa, no solo estoy hablando de la invasión de Napoleón a España y la abdicación de Fernando VII, no solo estoy hablando de eso, sino de mucho tiempo antes, incluso en la misma Revolución Francesa. Ese fue un evento en el cual, para ponerte corto el cuento, simplemente pues el pueblo se cansó totalmente, había una brecha bastante grande entre la nobleza y el pueblo, de tal manera que tú por un lado tenías unos nobles, reyes, duques, marqueses, condes, que nadaban en opulencia, nadaban en riqueza, nadaban en despilfarro y en todos los vicios y pecados conocidos, mientras al otro lado tenías pueblo que literalmente estaba muriendo de inanición. Entonces, pues estalló esa bomba y creo que todos sabemos en qué terminaron aquellos reyes franceses. Este evento de la Revolución Francesa nos dio un concepto, un tríptico maravilloso para la humanidad. Yo creo que es uno de los conceptos más hermosos y más grandiosos que la humanidad pudo crear. Estoy hablando nada más y nada menos que el concepto de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, estos tres conceptos nos dan nuestro primer ingrediente para la independencia, que es una idea. Yo debo tener mi idea, mi sentimiento de que ya estoy cansado de la corona española, estoy cansado de pagar impuestos, estoy cansado de la opresión y yo deseo la libertad. Más que eso, deseo libertad, deseo igualdad y fraternidad. Este tríptico fundamental
fue ampliamente difundido en Francia. También es un tríptico que se emplea y se estudia y se practica mucho dentro de las organizaciones, las logias masónicas, que también fueron una especie de germen y un coadyuvante para que este tríptico no solo se quede en Francia, sino que se expanda y se difunda a todo el mundo. Entonces, en Quito, al otro lado del océano, muchas familias se reunían para conversar y hablar de las noticias de Europa. Ese era el tema de moda, no solo en Quito, sino en Lima, en Santa Fe, en todas las colonias españolas. El tema de moda era el hablar de qué es lo que está pasando en Europa. De la misma manera como quizá ahora pues la gente se reúne a hablar de fútbol quizá, asimismo se reunían en las casas y se dedicaban a conversar, a las tertulias, hasta altas horas de la noche. Entre una de estas muchas tertulias se tocó el tema precisamente de que en Francia sucedió esto, de la Revolución Francesa. Miren que resulta que producto de esta Revolución Francesa pues se emite un documento que se llama Los Derechos del Hombre. Entonces fíjate, hablar que una persona tiene derechos solamente por el hecho de haber nacido. Imagínate, ahora yo creo que te estoy hablando esto y a lo mejor no te parezca nada fuera de lo común, porque son conceptos que ya damos por hechos. Pero en el siglo XIX eso era una novedad total. Para que tú tengas derechos, primero tenías que tener el dinero y la posición necesarios. No podías simplemente ir y ser totalmente libre si no podías pagar por esa libertad. Esa libertad venía pues camuflada en los títulos nobiliarios. Si no tenías títulos, si no tenías el dinero lo suficiente como para darte ese lujo, pues no podías tener muchas libertades de las que ahora gozamos. Entonces tenemos esta idea de la libertad dada por los derechos del hombre. Estos derechos del hombre también promulgan que todos los seres humanos son iguales entre sí, independientemente de su clase social. Imagínate decirle a un noble en el siglo XIX, en el cual estamos ahora, en el año 1806, 1807, 1808, decir que todos los hombres, que todas las personas somos iguales. Quizá ese noble pues se te iba a reír en la cara y a lo mejor te iban a encarcelar por loco. Y de hecho muchas personas en Latinoamérica sufrieron grandes castigos por haber traducido los derechos del hombre, que se redactaron inicialmente en francés, luego al inglés y luego al español. Eso era un crimen. Decir que tú eres igual al noble que vive en la otra esquina, pues eso no era bien visto, eso era considerado un crimen. Entonces, imagínate que ese concepto de libertad y de igualdad vienen como consecuencia de todo esto, viene pues la fraternidad, porque si ya te consideras que eres igual a otro ser humano y que eres libre para hacer lo que tú desees, siempre y cuando esto esté dentro de los marcos de una legislación, tú te sientas en igualdad y por ende tengas igualdad de condiciones, eso es un terreno fértil para también sembrar la fraternidad entre personas, la fraternidad entre seres humanos, un concepto que hasta ahora es muy idílico, porque eso no se practica en su totalidad. Es algo todavía que no se alcanza aún. Podremos ser quizá libres, podremos quizá ser igualitarios, pero nos falta muchísimo para ser fraternos. Entonces, fíjate que el concepto de libertad, de independencia, ¿sí? La idea de independencia no es tan sencilla. No es simplemente, ¿saben qué? Españoles, muchas gracias y cada quien váyase para su casa. No, sino que viene de mucho más atrás y que tiene todos estos conceptos que te estoy hablando, este tríptico que te comento y cómo nació. Entonces no es algo tan sencillo. Y listo. Una vez que somos libres, iguales y fraternos, o tenemos esa intención de serlo, tenemos ya nuestro primer ingrediente, el de la idea de independencia. Segundo,
El segundo ingrediente para nuestra revolución independentista es el dinero. Mis amigos, nada se mueve ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XXI, ni quizá en el siglo XXV. Nada se va a mover si no hay dinero. Ningún proyecto va a fructificar si no tienes apoyo económico que te pueda ayudar a conseguir ese objetivo. ¿El dinero de dónde venía? Pues de muchas familias y muchos grupos humanos que eran económicamente fuertes. Como te voy a contar adelante, la independencia no fue gestada o no fue iniciada por a lo mejor indígenas o a lo mejor gente de clase media o clase baja. No, al contrario. La independencia, los movimientos independentistas fueron apoyados por gente que tenía bastante dinero, por gente que venía de una familia muy acomodada, con muchos recursos, de tal manera que también no solo tengas la idea, sino también tengas en cierta forma el dinero o los negocios o los futuros proyectos económicos que a lo mejor respalden esa idea. Porque de nada sirve que quieras independizarte si no tienes el dinero para apoyar a ese movimiento en todas las necesidades que obviamente van a surgir. De tal manera que, como te voy a contar más adelante, vamos a ver quiénes fueron las personas, quiénes fueron estos sujetos que empezaron a idearse pues nuestra idea de independencia. Y por último, y no menos importante de nuestros ingredientes para la independencia, es exactamente, el ejército. Necesitas una fuerza armada. Ahora, acá en Latinoamérica, el tener un ejército era un poquito más complicado. Había muchos conflictos en Europa, muchas guerras de independencia, guerras de conquistas, contiendas políticas, y muchas de esas guerras a veces se resolvían solamente con el hecho de tener la idea para armar esta guerra, tener el dinero lo suficientemente, la cantidad lo suficiente como para poder apoyar esta idea. Y lo del ejército, pues simplemente no te hacías problema y contratabas a un ejército. Así de literal, así de sencillo. Estos soldados a sueldo se los conocía como mercenarios y eran bastante comunes en Europa. Europa estaba plagada de mercenarios y este era pues un modo más de ganarse la vida, un modo más de hacer negocio. Entonces, si tú eras un duque o eras un conde o eras un noble, un gobernante de algún territorio y querías invadir otro, pues simplemente contratabas a mercenarios para que actúen como soldados de tu causa, soldados a sueldo como tal. En Latinoamérica o en el territorio que ahora corresponde a Ecuador, no había esa facilidad. No había el servicio de cobertura de mercenarios acá. Entonces el hecho de tener dinero no bastaba. De tener una cantidad de dinero y una posición económica acomodada no te bastaba para obtener un ejército. Entonces aquí surge una pequeña gran dificultad. ¿Cómo consigo un ejército si acá por lo general no hay mercenarios que yo pueda contratar para que luchen en nombre de mi causa? Esto supuso un gran reto para los independentistas. Entonces teníamos que acudir al hecho de que ya no vas a comprar a la gente con dinero, sino que ahora, en lugar de comprarlos, vas a tener que convencerlos, de tal manera que tu causa sea lo suficientemente justa, que tu causa sea lo suficientemente conveniente. Es decir, hay que mostrarles a las personas que en realidad les conviene ser libres. Porque como te digo, las personas no veían esa necesidad. ¿Para qué quiero ser libre? ¿De qué me sirve a mí ser libre? Entonces, aquí surge ese gran reto de tratar de convencer a las personas,
de decirles cuáles son las ventajas de ser libres, cuáles son las ventajas de la igualdad, cuáles son esas ventajas de la fraternidad, y tratar de manipular todos estos conceptos que no son sencillos, para esa época no eran sencillos. Entonces, esto exigía que las personas que estaban detrás del movimiento independentista sean bastante inteligentes y bastante sabias para transmitir esas ideas al ejército, porque el ejército era simplemente personas que estaban dedicadas a obedecer al mando que los acogía. Entonces, aquí surge este reto, ¿no? Esta especie de dicotomía de qué hago si los contrato, no los puedo contratar, entonces los tengo que convencer. Afortunadamente, aquí España comete un error bastante comprensible, porque obviamente estoy al otro lado del océano, no estoy en mi país, en donde yo pueda reclutar ciudadanos españoles para que puedan engrosar las filas de mi ejército. Entonces España lo que hizo, pues, simplemente dar la opción de que los criollos, es decir, aquellos familiares nacidos de padre o madre o ambos españoles, pero nacidos aquí en Quito. España vio en los criollos, en este tipo de personas que habían nacido en este territorio, vio la opción de que los podía reclutar. Entonces era un ejército español, pero formado por quiteños. Entonces este ejército era mucho más fácil de convencer. ¿Por qué? Porque habían nacido acá. Ellos conocían la realidad que la presidencia de Quito estaba pasando. Y además eran soldados, eran seres humanos que nunca habían estado en España. Entonces no tenían arraigado, digamos así, ese sentimiento nacionalista o territorial de su rey. Sí, el del rey había sido una persona de la que únicamente escucharon hablar, pero nunca lo habían visto ni nada por el estilo. Ni los mismos españoles a veces lo lograban ver. Entonces, eso dio un punto a favor para que el ejército pueda ser convencido de que apoye a la causa. Entonces ya tenemos todos nuestros ingredientes juntados para nuestra independencia. Entonces ahora lo que nos queda es buscar a todas las personas que nos puedan ayudar, las personas que estén de acuerdo y las personas que puedan tomar las riendas de esta independencia, de este proceso independentista. Y entre ellos, pues, se juntaron a todas las familias nobles o más que nobles, familias destacadas de Quito. Familias que tenían poderío económico, que tenían una tradición de apellido, pero también gente que había estudiado, gente que tenía ciertos conceptos de estudios que había hecho. Y obviamente aquí va a inmiscuirse un noble. Una persona criolla con un título nobiliario. Me estoy refiriendo a la gran figura, la enigmática figura que nosotros vemos en este momento. Este señor de los simpáticos rizos rubios y bastante elegante es nada más que Juan Pío de Montúfar o Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre. Fíjate ahora bien que dentro de todas estas personas que planificaron el primer grito de la independencia, había muchos nobles, muchos monárquicos, mucha gente que estaba a favor no de una democracia, sino más bien a favor de una monarquía constitucional. En otras palabras, que el territorio siga siendo gobernado por un rey,
cualquiera que éste sea, un rey y en cierta manera regido bajo una constitución que se iba a implementar de una u otra manera. Entonces, vaya novedad. El grito de independencia no nos iba a llevar a un estado democrático, bueno, democrático como lo es ahora, sino que nos iba a llevar a una monarquía constitucional. Y ya vamos a ver cómo. Todas estas personas, estos notables y estos nobles, se juntaron en una de las haciendas propiedad del marqués de Selvalegre, de Juan Pío Montúfar, una hacienda que se llama la hacienda de Chillo Compañía, una hacienda que todavía existe, que es un lugar turístico que les recomiendo que vayan y lo visiten. Tuvieron una reunión con el motivo de festejar la Navidad. No obstante, el propósito de esa reunión era bastante claro, el definir, junto con todas estas personas, definir primero el hablar seriamente del hecho de que Fernando VII ya no era más un rey, ya no era rey de España. Segundo, hay que instaurar una junta suprema. Fíjense ese carácter, una junta suprema. Esto le da el aire de nobleza, de monarquía todavía, ¿sí? Es una junta suprema, no es una asamblea constituyente o algo por el estilo, sino que es una junta suprema que toma sus propias decisiones y las impone, guste a quien le guste. Entonces, el plan era crear esta junta suprema para nombrar, para gobernar en nombre del rey de España. Y bueno, estamos ya en la víspera del primer grito de independencia. Estamos ahora en el 9 de agosto de 1809. Ya tenemos todos estos ingredientes de los cuales habíamos conversado al inicio, ya tenemos una idea, ya tenemos pues el poder económico en las personas y ya tenemos a las personas que van a dirigir este movimiento. Ahora ya se definió la fecha, lo dijeron, bueno, vamos a hacerlo el 10 de agosto y nos vamos a reunir en una casa muy cercana al palacio, al actual palacio de Carondelet, la sede de la presidencia de la República del Ecuador. Ese era el palacio en el cual el conde Ruiz de Castilla despachaba. La idea era reunirse en una casa muy cercana a este epicentro político y desde ahí dar inicio de una vez por todas a la revolución. Fíjate la tensión de aquella noche, porque este era un evento que, aparte de las personas que se reunieron tanto en la Navidad de 1808 como ahora, el 9 de agosto de 1809, ellos no eran las únicas personas que conocían del plan. Muchas familias de Quito conocían el plan y conocían que ya el 10 de agosto se iba a dar la revolución como tal. Ahora, un punto clave y un punto álgido de todo este plan, de todo este macabro plan, era el de obtener el apoyo del ejército. Ese era el único pequeñísimo detalle que faltaba. No teníamos apoyo aún del ejército. Entonces, vamos a nombrar a uno de los primeros grandes personajes próceres de esta gesta heroica. Estoy hablando nada más y nada menos que el coronel Juan de Salinas, que lo tenemos ahora en nuestra pantalla. Este tipo bastante elegante, bastante gallardo con su uniforme militar. Se llamaba Juan José de Salinas y Zenitagoya. Nació en Sangolquí, en el Virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia, el 24 de noviembre de 1755 y murió en Quito, que pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada, el 2 de agosto de 1810, un episodio que ya les voy a contar como parte final de este material. Bueno, este hombre de una amplia tradición y carrera militar y también política, era un hombre bastante respetado dentro de todas las filas de los soldados criollos que habían en Quito. Entonces, este tipo era una pieza clave en la independencia porque él era el idóneo para obtener
lo que se necesitaba para obtener el apoyo de los militares, de los soldados. Como les mencioné, no se podía contratar mercenarios para hacer esta revolución. Entonces este era el hombre, este era nuestro as bajo la manga, nuestra fichita clave para que pueda obtener el favor de todo ese grupo armado. ¿Cuál fue el plan? ¿Cuáles fueron los hechos? Pues se reunieron todos los próceres de la independencia, incluyendo obviamente a nuestro recientemente conocido coronel Juan de Salinas. Se reunieron en una casa, en esta casa que ahora están viendo en este momento. Esta casa, que se conoce como la casa de Manuela Cañizares, en nuestra historia hay un par de Manuelitas, un par de mujeres guerreras que han sabido ponerlos en su sitio a los varones en su momento. Esta casa, esta bonita casa, está junto a una iglesia, se conoce como la iglesia del Sagrario, y esa iglesia está junto a la catedral. Bueno, el centro de Quito, si es que tienes la oportunidad de ir a visitarlo, es una iglesia al lado de otra. Como te fijas, esta iglesia está en pleno centro de Quito, está a unos cuantos pasos del Palacio de Carondelet y además está a unos cuantos pasos del cuartel de la Real Audiencia de Quito, el cuartel, el lugar donde estaban concentrados todos estos soldados. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que sucedió? Se reunieron todos los artífices de la independencia en esta casa con el objeto de celebrar un cumpleaños, un santo, y de tal manera que tengamos todo planificado y todo listo para al siguiente día, en la madrugada del siguiente día, las primeras horas del alba, entregar un documento al conde Ruiz de Castilla en donde se le diga o se le informe que sus servicios ya no son necesarios y ahora Quito se va a gobernar por sí sola mediante una junta suprema. Así, nada más y nada menos. Era ya pasada la medianoche, todos estaban reunidos ahí y el coronel Juan de Salinas salió de la casa de Manuela Cañizares para dirigirse a hacer este recorrido que ustedes están viendo en este momento, hacer este recorrido hacia el cuartel general de la Real Audiencia de Quito. Entonces, bueno, el coronel Juan de Salinas sale de esta casa para tratar de ganarse el favor o tratar de convencer a todos los soldados que se unan a la independencia. Mientras tanto, el resto de personas se quedan en la casa de Manuela Cañizares con el objetivo de definir cómo van a armar esta nueva junta soberana. Mientras Salinas estaba afuera tratando de convencer a los soldados, los que quedaban dentro de la casa de Manuela Cañizares, tratan de definir esto. Dicen, bueno, pues vamos ahora sí a organizarnos y a saber quién es quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a manejar este asunto, quién va a manejar este otro asunto, y vamos a ponernos de acuerdo, señores, aquí. Entonces, en esta madrugada del 10 de agosto de 1809, en la casa de Manuela Cañizares, se designa a nuestro ya conocido personaje, Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre. Se lo va a designar, todos quedan de acuerdo en que él va a ser el presidente de esta junta. Muchos autores catalogan al marqués de Selvalegre, a Juan Pío Montúfar, como el primer presidente de nuestra nación, o lo que era un esbozo de nuestra futura nación. Entonces, Juan Pío Montúfar
marqués de Selva Alegre es designado como presidente de una manera todavía informal. Están simplemente en la casa de Manuela Cañizares planificando. Simplemente tú vas a jugar como presidente, tú vas a jugar como vicepresidente. Para el caso de un vicepresidente designaron a un miembro del clero, un obispo, un obispo que lo estamos viendo ahí, todo con ese aire pontificio, con su vestimenta como un ministro de la Iglesia Católica. Su nombre es José de Cuero y Caicedo, un tipo que nació en Cali en 1735, murió en Lima en 1815, fue un sacerdote católico, pero también fue político y un filósofo bastante estudioso. Y sobre todo un filósofo bastante estudioso de la corriente de la Ilustración. La Ilustración era un movimiento científico bastante fuerte en aquella época, en donde ya no se le daba toda la autoridad o todo el poder o toda la verdad a la Iglesia Católica o a las Sagradas Escrituras, sino que ya era un movimiento filosófico que te llevaba un poquito a cuestionarte las cosas, a tratar de usar el método científico para explicar muchas cosas. José Cuero y Caicedo, el obispo que les mostré hace un momento, era uno de los filósofos que también se movía en este movimiento de la Ilustración. Entonces, José Cuero y Caicedo fue escogido como el vicepresidente de esta Junta Soberana. Vamos a tener también aquí a un ministro del Interior, ¿sí? Un ministro que se va a cargar de asuntos internos, nada más y nada menos que el señor Juan de Dios Morales, que lo vemos ahí, un señor que nació en Río Negro, la actual Antioquia, en Colombia, el 13 de abril de 1767, y murió, al igual que el coronel Juan de Salinas, el 2 de agosto de 1810. Este hombre, pues, un afamado estudioso, un afamado filósofo, político, fue designado, obviamente también un miembro de las familias notables de Quito, pues fue designado como un ministro del Interior. Para el caso de lo que tiene que ver con la administración de gracia y de justicia, se designó a Manuel Rodríguez de Quiroga, este señor que lo vemos acá, y como ministro de Hacienda al señor Juan de Larrea. Fíjense que aquí lo que estaban haciendo en la casa de Manuela Cañizares era armar nuestro plan, nuestro simulacro y nuestro bosquejo de cómo va a funcionar al siguiente día la Junta Soberana de Quito. Entonces, obviamente se debieron demorar un buen tiempo en definir quién ocupaba el puesto de cada cosa, me imagino yo, porque, no sé, capaz que decían, sí, mira, señor obispo, ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser secretario? ¿Quiere ser vicepresidente? ¿O quiere administrar alguna de las cosas? Entonces, me imagino que ahí hubo alguna pugna quizá de poderes también, puede ser, y tratar de definir quién ocupaba tal o cual puesto. Las únicas personas que ya tenían su puesto asegurado, obviamente, eran quizá el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Obviamente, por tener su título nobiliario, era lo más probable que lo designen como presidente de la Junta Soberana. Y también, por otro lado, el coronel Juan de Salinas. ¿Por qué? Porque él era un militar. Entonces, se iba a encargar, obviamente, del brazo armado, lo que a futuro se iba a llamar la Falange de Quito. Falange es una especie de batallón de soldados. El nombre de Falange viene, si no estoy mal, creo que viene desde los ejércitos de Alejandro Magno, este macedonio que empezó a conquistar casi toda Asia. Él formaba sus ejércitos en falanges, una especie de hileras de soldados que combatían de una manera absolutamente disciplinada, y eso fue lo que le llevó a Alejandro Magno a hacerse tan famoso y tan conocido en la historia mundial. Entonces se tomó ese nombre y se designó al futuro ejército, si es que el coronel Juan de Salinas tenía éxito,
pues ese futuro ejército, esos soldados que se iban a unir a la causa quiteña, se le iba a denominar la Falange de Quito. Entonces debió haber una pugna ahí entre todos a ver qué cargo ocupaban o cuál era el cargo para el cual eran más capaces. Como se imaginarán, esto tomó bastante tiempo. Empezó en la noche del 9 de agosto de 1809 y ya entrada la madrugada del 10 de agosto de 1810. Y pues bueno, digamos que ya se pusieron de acuerdo, todos quedamos como les indiqué, con sus puestos, todos estaban contentos y listo. ¿Qué sucede? Que el coronel Juan de Salinas no ha regresado aún. Han pasado ya varias horas mientras debatíamos, mientras nos decidíamos qué puesto ocupaba cada quien. Y el coronel Juan de Salinas, Juanito de Salinas, no ha regresado aún. Esto fue un baldazo de agua fría para todos los personajes que estaban reunidos en la casa de Manuela Cañizares. El terror empezó a apoderarse del ambiente dentro de la casa de esta señora, de un aspecto bastante amigable, de doña Manuela Cañizares, obviamente apoyaba fuertemente a la causa independentista. Dentro de su casa todos empezaron a temblar de miedo porque supusieron que el coronel Juan de Salinas, como no regresaba, a lo mejor los soldados no le apoyaron y lo que hicieron fue apresarlo. Y lo que estaban haciendo ahora quizá es torturarlo para que él diga en dónde está el resto de complotados y ya se imaginarán el miedo que empezó a correr por el ambiente de la casa de Manuela Cañizares. Todas las personas pues ya se olvidaron de quién era el presidente, quién era el secretario, quién era el ministro de Hacienda, el ministro de Justicia, y simplemente empezaron a temer bastante y decía que bueno, pues en el mejor de los casos, si es que los apresaban, la condena iba a ser el destierro, si es que tenían el suficiente dinero para no ser ejecutados. Fíjate que aquí estamos frente a un peligro de muerte. No es una contienda política en donde si pierdes no va a pasar nada. Aquí si pierdes te matan. Así de sencillo. Entonces, todos estos hombres empezaron a flaquear, a temblar de miedo. Yo, si hubiera estado en la casa de Manuela Cañizares, también hubiera sentido lo mismo. Decidieron entonces, ¿saben qué? Juan de Salinas no va a venir, ya lo apresaron, ahora los españoles están tras de nosotros, así que cada quien, más bien huyamos de esta casa y cada quien póngase a resguardo como bien pudiere. Entonces empezaban a dirigirse hacia la puerta de la casa para salir y cuenta la historia que Manuela Cañizares se paró en el dintel de la puerta y les dijo, voy a hacer textual lo que dice la crónica, que les dijo: hombres cobardes, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? Eso es lo que en teoría dijo, pero yo creo que Manuelita Cañizares usó otros vocablos. A lo mejor, ¿a dónde se van? ¿Por qué tienen miedo? Algo por el estilo. El caso es que Manuela les da como que ese soplo de valor que en ese momento los hombres pues no lo tenían. Y de tal manera que impide Manuela Cañizares que todos ellos salgan y que este plan se disuelva, y al momento regresa el muy esperado Juan de Salinas. Regresa obviamente con buenas noticias. Sí, me imagino que dijo, bueno, ¿saben qué? Disculpen la demora, espero no haberme perdido de nada, pero les cuento que ya tengo el apoyo del ejército. Todos los soldados que están acantonados en el cuartel de la Real Audiencia de Lima nos apoyan. Y esa era la cerecita en la punta del pastel que necesitábamos para completar nuestros ingredientes para formar la independencia. Listo, tenemos ya nuestros ingredientes, tenemos el apoyo de la Fuerza Armada, que era lo único que nos faltaba. Entonces se empieza a elaborar un documento.
un documento formal que iba a ser entregado en manos de nada más y nada menos que el mismísimo conde Ruiz de Castilla. Para entregar este documento se designa a uno de las personas que se reunieron en la casa de Manuela Cañizares para hacer todo este plan. Estoy hablando nada más que el doctor Antonio Ante, otro de los próceres de la independencia. Él fungió como un secretario del asunto de lo interior, como ya les había mencionado. Desarrollan un documento, redactan un documento. Tengo el documento aquí y les voy a leer para que se den cuenta. Y dice el documento: el actual estado de incertidumbre en que está sumida la España, el total anonadamiento de todas las autoridades legalmente constituidas y los peligros a que están expuestos las personas y posesiones de nuestro muy amado Fernando VII, de caer bajo el poder del tirano de Europa, están hablando de Napoleón, han determinado a nuestros hermanos de la presidencia a formar gobiernos provisionales para su seguridad personal, para librarse de las maquinaciones de algunos de sus pérfidos compatriotas indignos del nombre español. Fíjense la poética carta. Y para defenderse del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, leales al rey, los leales habitantes de Quito, reza la carta, imitando su ejemplo y resueltos a conservar para su rey legítimo y soberano señor esta parte de su reino, han establecido también una junta soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, a cuyo nombre y por orden de su excelencia el presidente, tengo a honrar el comunicar a usted que se han cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno. Sala de la Junta en Quito al 10 de agosto de 1809. Firma Juan de Dios Morales, secretario de lo Interior. Fíjate en esta carta. No tiene nada de independiente. No es que están lanzando por el suelo al gobierno español, ni mucho menos al rey. Al contrario, es una junta que declara que voy a cuidar este territorio que pertenece a nuestro amadísimo y lealtísimo rey Fernando VII. Entonces vamos a nombrar en su favor y le vamos a guardar para cuando él regrese o recupere su trono, lo que suceda primero. Ahora, ¿recuerdas que yo te dije al principio que tienes que quitarte tu nacionalidad para poder estudiar este tipo de eventos? A esto es a lo que me refiero, porque muchas personas pueden llegar a leer esta carta que fue entregada al conde Ruiz de Castilla en 1809, el 10 de agosto, y a lo mejor se van a llevar una desilusión y van a decir: no, mira, 10 de agosto pues es una porquería, es una farsa, nunca nos independizamos, esos son unos cobardes, mira cómo escriben que guardar las personas y posesiones de nuestro muy amado Fernando VII, ¿qué les pasa? Son españoles los que escriben eso. Y no es nada de asombrarse. ¿Por qué? Porque, mis queridos amigos, esta sigue siendo una estrategia. No es que son unos cobardes, al contrario, trasladarse a ese contexto temporal y emitir un documento en contra del actual gobernante, hay que tenerlos bien puestos como para atreverse a semejante cosa. Segundo lugar, si es que yo ya tengo todos mis ingredientes para formular la independencia, lo más inteligente y lo más sensato es tratar de camuflar ese movimiento. No voy a dar una guerra frontal a España. ¿Por qué? Porque apenas tengo un pequeño batallón, que es la Falange de Quito, apenas tengo eso. ¿Cómo yo voy a hacer frente a un imperio total para poder independizarme? Entonces lo que yo voy a tratar en mi documento y lo que voy a camuflar dentro de las acciones de la Junta Soberana es el hecho de que seguimos siendo leales a Fernando VII, seguimos amando a nuestro rey y seguimos jurando esa lealtad a nuestro amadísimo rey, mientras el tirano de Napoleón Bonaparte
pues es expulsado de España. Esta supuesta muestra de fidelidad, como les digo, es una estrategia. Esta estrategia incluso se la conoce como la máscara de Fernando VII. Creo que el nombre se explica por sí sola. Es una máscara, es una simple estratagema para tratar de camuflar las verdaderas intenciones. Obviamente la Junta Soberana, si es que hubiera progresado, jamás le iba a devolver el mando o el reinado a Fernando VII ni a ninguno de sus virreyes, ni oidores, ni regidores, ni nada por el estilo. Entonces, una vez que se entrega esta carta es entregada a las 6 de la mañana en el Palacio de Carondelet al conde Ruiz de Castilla, de tal manera que él no tenga tiempo ni siquiera de reaccionar. El tipo apenas creo que se estaba despertando. Y lo primero con lo que se despierta, creo que el tipo apenas estaba acomodando la peluca y tratando a lo mejor de desayunar. Y llega Antonio Ante y le entrega una carta y le dice que está despedido. Así, tal y cual. Entonces, no tuvo tiempo de reaccionar. Mandó a la Fuerza Armada para que detengan a Antonio Ante y se da cuenta que la Fuerza Armada está con el coronel Juan de Salinas. El conde Ruiz de Castilla, no sé qué fue lo primero que habrá dicho, pero me imagino que alguna palabrota, y no le quedaba nada más que aceptar. Estaba solo Ruiz de Castilla, totalmente solo, no tuvo otra opción que el dejar que el procedimiento continúe, que la Junta pues haga lo que menciona en el documento. Siguiente paso pues era el formalizar esta Junta Soberana de Quito, el instituirla como tal. De tal forma que unos días después, exactamente el 16 de agosto de 1809, se reúnen todos estos miembros de la Junta Soberana de Quito, se reúnen nada más y nada menos que en la sala capitular del convento de San Agustín. Y les quiero mostrar que yo estuve ahí precisamente para que todos ustedes me acompañen. Vamos a ver ese lugar. Las salas capitulares de los conventos sirven a los religiosos para distintas reuniones especiales, ya estas sean de carácter interno o reuniones habituales o extraordinarias, y también para prácticas rituales, como es el caso de la confesión. Pero en el caso de la sala capitular de San Agustín, que es la que están viendo en este momento, es un espacio, es un aposento que va más allá de una instalación cualquiera. Además de servir para las funciones que te acabo de comentar, esta sala está totalmente llena de una belleza artística, histórica, patrimonial, que se ha convertido en un baluarte del arte de la escuela quiteña en el Ecuador. A mediados del siglo XVIII, la sala capitular agustina es descrita por los especialistas de la historia del arte ecuatoriano en estos términos. Y dice: primorosa decoración artística con tribuna coronada por una concha acústica. El contorno de bancas superpuestas con los frentes y espaldares labrados en calado, el retablo del Calvario que cubre todo el muro del testero y el artesonado de entrelazados geométricos con base de círculos, elipses y medallones, con lienzos dispuestos en callejones paralelos, a lo largo de la techumbre, que remata en faldones decorados con la representación de santos y santas de la orden agustiniana. Los decorados son barrocos y gran parte de los lienzos que ustedes ven ahí se atribuyen al famoso pintor Miguel de Santiago, aunque las pinturas del artesonado se cree que fueron realizadas por un pintor de apellido Espadaña, según documentos propios del convento. Esta sala capitular tiene aún más historia luego de que allí se efectuara la ratificación del grito de independencia con el juramento de la Junta Soberana del 10 de agosto de 1809. Hola mis amigos de Audiocultura, pues me encuentro precisamente nada más y nada menos que en el histórico lugar donde se instaló la primera Junta Soberana, esta junta catalogada como una Junta Suprema, ya que, como les mencionaba antes, el acto de independencia no se puede definir como un acto en sí, sino como un proceso.
un proceso que nace en esta sala en la que yo me encuentro el día de hoy. Antes de contarles lo que pasó acá, quiero hacer un público agradecimiento al convento de San Agustín, a la congregación, al Museo Miguel de Santiago, que me han permitido ingresar el día de hoy, a pesar de que estamos viviendo todo este tiempo de pandemia, pues han tenido esa gentileza de dejarme ingresar para mostrarles a todos ustedes esta bellísima sala capitular y más que nada poder contarles lo que sucedió acá. Impresionante, ¿no? Bueno, me encuentro, como ya les mencioné, en la sala capitular del convento de San Agustín. Aquí se instauró esa junta de gobierno 6 días después del primer intento, del primer, digamos que, grito oficial de independencia en este territorio. Y eso incluía el formar una junta, pero, ojo, esta junta no era una junta totalmente independiente o una junta que se rebelara de manera directa contra la corona española, sino que se trataba de una junta que pretendía gobernar en nombre del rey Fernando VII. Recordemos que el rey Fernando VII estaba pasando serios aprietos por culpa de Napoleón y abdicó al trono. En tal virtud, ese fue el gran pretexto que esta junta de nobles de Quito tuvo para poder instaurar esta junta y de una manera u otra tener una soberanía sobre este territorio y poder ellos decidir qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía en Quito, en todo el territorio de la Real Audiencia. Esta junta de gobierno, la que se instaló en esta sala en donde yo me encuentro ahora, la junta debía darse el tratamiento de una majestad. Fíjense aquí que no es una junta estrictamente soberana o ecuatoriana o quiteña, ni nada por el estilo, sino que viene siendo una junta que tiene el tratamiento de majestad. Es una especie de monarquía constitucional la que se quería imponer aquí. Como 3 años después se dieron a los españoles en la corte de Cádiz, al presidente de esta junta, al marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, que bueno, se ubicó allá al fondo en el sitial del presidente de la junta, pues él tenía el título de Alteza Serenísima, y cada uno de los miembros de esta junta también tenían el tratamiento de su excelencia. Entonces, fíjense aquí cómo ellos tenían esta especie de títulos que son muy similares a la nobleza, vienen siendo todavía títulos nobiliarios. Entonces, les venía contando sobre la junta que se instaló en esta sala. Aquí se produjeron los primeros bosquejos de lo que vendría a ser una república ecuatoriana. Aquí nace por primera vez la instauración de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial, dándole a cada uno de los miembros más destacados de esta junta, dándoles ese poder de decisión sobre todos aquellos asuntos que la naciente república, una república monárquica constitucional, pues intentaba instaurar. Y permítame aquí leerles un pequeño texto. La Junta trazó los primeros bosquejos de la República Ecuatoriana, creando las primeras instituciones, como les mencioné, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y también las Fuerzas Armadas, algo muy importante el tener en cuenta que era necesario tener ese respaldo armado, ese respaldo militar que el coronel Juan de Salinas muy afortunadamente lo consiguió. El 10 de agosto contó con un masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró a 9 diputados al Congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, Miraflores, y profesionales también ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel Larrea, Gijón, Manuel y Matthew, quienes conformaron por primera vez el poder legislativo ecuatoriano. Es decir, ellos son
los primeros diputados en nuestra tierra. Aquí también, en esta junta, se trata de suplantar a una de las varias funciones que tenía la Real Audiencia de Quito, como era la de impartir justicia. De tal forma que en esta junta se instaló una alta corte a la que se denominó un senado, que estaba compuesta por dos salas, una civil y otra criminal. Cada una de estas salas estaba constituida por 6 senadores que también fungían como jueces, una especie de senadores jueces, y presididas por un gobernador, la parte civil, y por un regente, la parte penal. Ambas salas constaban con 2 fiscales. Por primera vez en la justicia ecuatoriana, la Junta ordenó nombrar un protector general de indios. Fíjense en esto. Este protector general de indios tenía un rango de senador y juez, un cargo que recayó en Tomás Arrechaga. Se mantuvo en su cargo al alguacil mayor de la Real Audiencia de Quito. La Junta Soberana que se reunió en esta sala estaba conformada por varios notables, varios nobles de los barrios de Quito. Entre ellos, pues, Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, el presidente que ocupaba este sitial que ahora les estoy mostrando, que era el lugar principal de esta sala capitular. Fue ocupado por Juan Pío Montúfar, vuelvo y repito, marqués de Selva Alegre. El cargo que tenía era el de presidente de esta junta de gobierno, y el título que él ostentaba era de Alteza Serenísima. En tanto que su vicepresidente, Felipe Carcelén, marqués de Solanda, él tenía el cargo de su excelencia, era el cargo de presidente y el tratamiento era de su excelencia. Vicente Álvarez fungió como secretario y tenía el cargo o el título de su señoría. De esa manera era como tenías que dirigirte a cada uno de los miembros de esta junta. Aquí tenemos designado a Juan de Dios Morales como ministro de Negocios Extranjeros y Guerra, Manuel de Rodríguez de Quiroga como ministro de Gracia y Justicia, Juan de Larrea como ministro de Hacienda y Juan de Salinas como jefe de la Falange Armada o como jefe del Ejército de Quito, Juan Pablo Arenas como auditor general de guerra. Todos tenían el tratamiento de su excelencia. De esa manera era como tú tenías que dirigirte a ellos, a diferencia de Juan de Salinas, que se lo denominaba o se lo trataba como su señoría, el coronel, y a Juan Pablo Arenas como su señoría, el teniente coronel. Como ustedes ven, cada uno de ellos tenía estos tratamientos nobiliarios, porque no me canso de enfatizar en esto. Esta junta lo que pretendía era gobernar en función o en favor del rey Felipe VII. Para poder defender esta nueva junta soberana y poder incluso lograr una expansión, se necesitaba nada más y nada menos que un ejército de 2,000 hombres. Para poder lograr este cometido, este ejército de 2,000 soldados, la Junta Soberana de Quito empezó a pedir ayuda, a enviar documentos, a enviar cartas de ayuda y de anexión tanto a Cuenca como Guayaquil y Popayán. Estas 3 provincias se negaron rotundamente, pues ya conocían que el virrey de Perú, José Fernando de Abascal, había ya emprendido una campaña y una estrategia para disolver esa junta y recuperar Quito para la corona española. De tal forma pues que los quiteños se quedaron totalmente solos. De los 2,000 soldados que necesitaban, se quedaron con apenas 800. De esos desertaron gran parte y alrededor de 200 o 300 eran los soldados que realmente estaban armados. Tampoco estaban totalmente armados, sino que muchos de ellos usaban simplemente lanzas y sables para poder defenderse. De tal manera que los quiteños quedaron
rodeados por los realistas tanto al norte como al sur y sufrieron serias dificultades para alimentarse. Incluso fíjense que era un ejército bastante precario y fueron pues fácilmente vencidos en esta campaña por recuperar Quito. Como ustedes ven, entonces la junta que se reunió en esta hermosísima sala, la sala capitular de San Agustín, fue muy efímera, fue muy fugaz, duró muy poco. No obstante, tuvieron ese coraje de poder destituir al gobernador a cargo, al gobernador español, al conde Ruiz de Castilla, e implementar esa junta con todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar en ese entonces. Bueno, una vez que la junta se instauró, todo esto se firmó en un documento, en un acta, en donde se dejaba constancia documental de todo lo que había sucedido y de quiénes eran los responsables de cada uno de los nuevos poderes soberanos que se habían instaurado acá. Desgraciadamente, ese documento no hay un original. Me imagino también que se debieron firmar varias copias de ese documento. No obstante, no hay un original que nosotros podamos conservar como aquella acta de independencia auténtica de Quito. Varios investigadores, varios historiadores han encontrado muchas copias de esa acta, en la cual está transcrito el texto verdadero, el texto legítimo que rezaba. Entre muchas otras cosas, esa acta lo que pretendía mostrar era, como les decía, quiénes estaban a cargo, quiénes eran los presidentes, quiénes eran los diputados que estaban nombrados por cada uno de los barrios de Quito. Pero quiero hacer alusión a algo bastante curioso, y les voy a leer porque tengo una copia del acta aquí en mis manos. Y dice que todos los cabildos de las provincias que se anexaban a la Junta Soberana de Quito, todas estas provincias que están sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas, ahí Panamá, y que ahora dependen de los virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer, compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII, y mientras su majestad recupere la península o viene a imperar. Entonces, aquí en el acta, en el documento de lo que se puede denominar el Acta de Independencia de Quito, se estipula muy explícitamente que ellos no son un movimiento que va a ir en contra de la corona española, sino que al contrario va a tratar de guardar o preservar ese territorio para el rey, o para gobernar en favor o a nombre del rey. Muchas personas pueden decir entonces, quizá que a lo mejor menospreciar este proceso independentista, al decir, pues bueno, a pesar de que se declaran independientes, siguen jurándole lealtad al rey de España, al rey Fernando VII. Pero esto no es así. Si nosotros nos tratamos de acoplar o nos tratamos de ubicar en el contexto histórico en el que nos hallamos, pues tiene muchísimo sentido el hacer esto. ¿Por qué? Porque, como les mencioné antes, necesitábamos un ejército de alrededor de 2.000 hombres para poder hacerle frente a la corona española. No teníamos eso. Esos 2.000 hombres, pues a lo mejor se reducían a 800 soldados, que era el tamaño del ejército de Quito, y de ellos unos 200 o 300 a lo mejor tenían armas. Entonces era imposible, hubiera sido
una estupidez el tratar de declarar una independencia de España de manera frontal, de manera armada, de manera como un ejército que eche por tierra al rey y a todos sus representantes aquí en Quito. Entonces, el movimiento más inteligente era precisamente hacer esto, simplemente declarar una junta soberana, decir que toda esta junta está en favor del rey, que vamos a gobernar a nombre del rey y que simplemente le vamos a guardar sus colonias hasta que el rey recupere su territorio. Me encuentro, como les mencioné, en el convento de San Agustín, aquí en la ciudad de Quito, en el jardín del claustro principal, un lugar, como ustedes podrán ver, hermoso, y tiene estas dos virtudes. El primero, de ser un lugar bellísimo, además sigue siendo un lugar sagrado para el cristianismo, para los fieles católicos pues de esta ciudad. Aparte pues el patio de este convento está rodeado por una serie de obras pictóricas realizadas por Miguel de Santiago, un famoso pintor que perteneció a la escuela quiteña. Y en este punto quiero hacer un paréntesis a la historia que les estoy contando e invitarles a que ustedes visiten este lugar, visiten independientemente de la fe que procesen, que lo puedan visitar, que puedan ver estas pinturas maravillosas con siglos de historia y con muchas curiosidades, porque aquí te van a contar incluso bajo qué contexto se hacían estas pinturas, muchas de ellas bajo encargo de personas nobles y adineradas de esta ciudad. E incluso te vas a dar cuenta aquí que muchas pinturas, como todos los pintores en la historia de la humanidad, cometían errores. Entonces aquí se va a poder dilucidar aquellos errores y aquellas enmiendas que el pintor hacía en sus obras para que quede finalizada y a la final pueda recibir el pago de su encargo. Entonces te hago esa cordial invitación para que vengas a este lugar, para que visites este convento, visites el museo, que es un museo bastante impresionante, y puedas aprender de la historia estando en el lugar mismo donde se dieron los hechos. Entonces, no olvidemos, por favor, que todas esas personas que formaron esta junta de gobierno, pues fue una junta efímera, después tuvieron un final fatídico casi un año después. No olvides lo que hicieron, no olvides que ellos estuvieron acá, que ellos tuvieron esa valentía para poder formar esta junta, para poder poner su firma en el acta y empezar un gobierno. Es decir, aquí en esta sala que está a mis espaldas, se puede denominar como el lugar mismo de nacimiento de nuestra nación. El Ecuador nació en esa sala que está ahí a mis espaldas, la sala capitular de San Agustín. Entonces, yo creo que como todo ecuatoriano, y mucho más si somos quiteños por la cercanía, por estar en esta misma ciudad, pues debemos visitar este museo, debemos visitar este convento y llenarnos de historia y por favor conocerlo un poco más. Como ya les mencioné en el segmento donde visitamos la sala capitular de San Agustín, nuevamente quiero hacer esa muy sentido agradecimiento a la comunidad agustina, a los miembros, al personal del convento de San Agustín, al Museo Miguel de Santiago, agradecer toda esa apertura, toda esa amabilidad, esa comprensión, para permitirme entrar, a pesar de que estamos en estos momentos tan difíciles de emergencia sanitaria. Me permitieron entrar e ir a grabar para llevarles a ustedes todo este material. ¿Qué les recomiendo? Pues, una vez que termine todo este episodio sanitario que estamos pasando tan terrible, les recomiendo que lo visiten, independientemente de la nacionalidad que tengas, ya sea que hayas nacido aquí en Ecuador o seas un extranjero que ama este país.
pues de la misma manera como los musulmanes, por lo menos una vez en su vida deben visitar la Meca, cada ecuatoriano por lo menos una vez en su vida debería visitar la sala capitular de San Agustín, pararse en medio de la sala y ver cómo el tiempo viaja, cómo uno retrocede al pasado, y es como que tú pudieras ver al Marqués de Selvalegre, a Quiroga, a todos ellos sentados ahí y firmando su posesión como dignidades de esta Junta Suprema. Es un lugar en el lugar, como yo les mencioné, el sitio de nacimiento de nuestro país. Es una visita obligatoria que les invito a que la hagan realidad. Lo visiten cuando podamos salir de esta emergencia. Esta Junta Soberana, una vez ya posesionada junto con todos sus miembros y todas las misiones o todos los deberes que cada uno debía cumplir, tenía otra misión, que era la de la expansión. Desgraciadamente, ese fue el ingrediente que no se contempló y no estuvo presente, y fue el que marcó el declive de esta Junta Soberana, de esta fugaz Junta Soberana, porque es un presidente, el Marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar, trató de, a su manera, conseguir que el resto de provincias, desde Popayán al norte hasta Guayaquil al sur, se unan y se junten, tanto en la parte económica, la parte política y la parte militar, se unan y se adhieran y obedezcan a la Junta Suprema de Quito. Esto no se logró. No se logró porque el resto de ciudades ya tenían bien conocido que el conde Ruiz de Castilla mandó a pedir refuerzos, y estos refuerzos fueron otorgados. Marcharon cientos de tropas desde Lima hacia Quito para dos cosas. Primero, recuperar la ciudad, y segundo, pacificar la ciudad. ¿Qué significaba pacificar la ciudad? Pues o te calmas o te mueres, tal cual. Y obviamente eso a cualquiera le va a infundir cierto temor y cierta duda sobre si apoyo o no a una junta soberana que acaba de instituirse. Esta junta, como les digo, no duró mucho. Enseguida el conde Ruiz de Castilla recuperó el mando, disolvió la junta. Cada uno de los miembros empezó a huir. Entre ellos, obviamente, el Marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar, se escondió en el convento de Guápulo, un convento que todavía existe. Logró esconderse ahí y ponerse a buen recaudo. El resto de miembros hicieron también lo que pudieron para huir de las autoridades españolas. El conde Ruiz de Castilla emitió un comunicado que decía: en la ciudad de San Francisco de Quito, a 4 de diciembre de 1809, fíjate, no duró apenas unos cuantos meses esta junta. El 4 de diciembre de 1809, el excelentísimo señor conde Ruiz de Castilla, teniente general de estas provincias, dijo que, habiéndose iniciado la circunstanciada y recomendable causa a los reos de Estado que fueron motores, auxiliadores y partidarios de la Junta Revolucionaria, levantada el día 10 de agosto del presente año, y siendo necesaria se proceda contra ellos con todo el rigor de las leyes que no exceptúan estado, clase ni fuero, mandaba que siempre que sepan que cualquiera de ellos los denuncien prontamente a este gobierno, bajo la pena de muerte a los que tal no lo hiciesen, a cuyo efecto, y para que conste en el expediente, así lo proveyó el conde Ruiz de Castilla, por su excelencia Francisco Matute y Segura, escribano de su majestad y receptor. Entonces estaba puesto el precio a la cabeza de cada uno de los miembros de la Junta. Empezó a invadir todo el terror sobre la ciudad de Quito, y los miembros empezaron a esconderse. No todos con éxito, porque fueron apresados. La gran mayoría de ellos fueron apresados y fueron encarcelados en el cuartel de la Real Audiencia de Quito.
Si tú buscas algo de bibliografía o te informas sobre esto, a lo mejor vas a encontrar que lo llaman Cuartel Real de Lima. Este es un nombre incorrecto, es un nombre impreciso. Se llama así porque en ese lugar fue donde se instalaron todas las tropas que llegaron de Lima. Todas las tropas llegadas de Lima se instalaron en el cuartel de la Real Audiencia de Quito, y este cuartel pasó a llamarse de manera informal como el Cuartel de Lima, porque estaba lleno de estas tropas limeñas. Sigue siendo el cuartel de la Real Audiencia de Quito, ahora pertenece al Centro Cultural Metropolitano, y en este lugar funciona el Museo Alberto Mena Camaño, que también les invito a visitarlo. En este subsuelo del cuartel de Lima, se encarcelaron a todos los miembros, los que formaron parte de esta Junta Soberana. Estuvieron ahí esperando a que les llegue la sentencia de muerte, que fue extraordinariamente tramitada. No fueron asesinados al momento de apresarlos, porque el conde Ruiz de Castilla no tenía esa autoridad. Cualquier sentencia de muerte tenía que venir desde un virreinato, en este caso pues desde arriba del virreinato de Santa Fe. Simplemente estaban esperando que llegue el documento de la sentencia de muerte firmada por el virrey. Nada más, o sea, era una formalidad. Los apresados en el cuartel de la Real Audiencia de Quito ya tenían su suerte echada. Como yo les mencioné, esta junta no solo era un movimiento de sus miembros, sino que todos los vecinos de Quito conocían de esta junta y lo apoyaban. De tal manera que quisieron organizarse. Y antes de que llegue esa sentencia de muerte, pues tratar de amotinarse con el único propósito de liberar a los apresados. De tal manera que casi un año después de la instalación, o casi un año después del primer grito de independencia, específicamente el 2 de agosto de 1810, se inició un motín y los vecinos de Quito entraron a la fuerza al presidio y de esa manera trataron de liberar a todos los prisioneros que estaban ahí y buscar también a los miembros de la Junta Soberana. Nunca llegaron a la celda en donde ellos se encontraban, porque una vez que se desató el motín, pues sucedió una masacre dentro de las celdas. Los soldados españoles iban por cada una de las celdas asesinando a sangre fría a todos los prisioneros. Obviamente los miembros de la Junta estaban ahí, y fíjense en esto que les voy a mostrar. Yo creo que muchos de ustedes conocen. Se trata de la escena, una recreación con figuras de cera de la escena del asesinato de los próceres el 2 de agosto de 1810. Como ustedes ven, pues está un monseñor, están varios personajes ahí sobre el suelo. Está Francisco Javier Ascasubi, Manuel Cajías, Mariano Villalobos, Anastasio Lea, Vicente Melo, Nicolás Aguilera, Juan Pablo Arenas, Juan Salinas, Juan de Dios Morales, Antonio Peña, José Vinuesa, Juan Larrea, entre otros. Algo que hay que destacar es la figura de aquel hombre que lo tenemos ahí. Ese señor es Manuel Quiroga. Tuvo la desgracia de que en aquel momento él estaba siendo visitado por sus dos hijas. Le visitaron para llevarle comida y obviamente me imagino que unas palabras de aliento, y en ese momento estalló el motín y los soldados ingresaron a asesinar a todos. Cuenta pues la leyenda, o no sé qué tan cierto sea esto, como se ilustra en la imagen, pero las hijas de Manuel Quiroga empiezan a clamar piedad por su padre. Al soldado español que lo tienen ahí enfrente con el sable desenvainado, le piden piedad, que no asesine a su padre. Y la historia cuenta que este soldado le propone un trato a Quiroga, le dice que se arrodille y jure lealtad a la corona española, y de esa manera pues a lo mejor salvarían su vida. Obviamente que Quiroga, como lo ven ahí, simplemente guardó silencio y siguió
de pie con la mirada fija en los ojos del soldado. Esto hizo que él se enfurezca, pues, y con el sable que tiene ahí en su mano derecha decapitó a Manuel Quiroga frente a sus hijas. Esto no es nada más que una pequeñísima muestra de todo lo que pasó en Quito aquel 2 de agosto. Porque esto implicó no solamente el asesinato de los prisioneros dentro de su celda, sino también el asesinato de todos los vecinos de Quito que estaban amotinados afuera del cuartel. Los soldados salieron del cuartel, retomaron el presidio y empezaron a asesinar a quemarropa a todos los vecinos de Quito, a toda la gente que estaba fuera del cuartel, en la Plaza Mayor, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean ancianos, a todos ellos. Se calcula que más o menos unas 300 personas perdieron la vida en aquel entonces. 300 personas para una ciudad tan pequeña como lo era Quito en ese entonces es una total carnicería, un total holocausto el que se vivió en las calles de Quito. Se tiñeron totalmente de sangre. Todos los cuerpos que quedaban de este asesinato, sobre todo los cuerpos de aquellos prisioneros que fueron asesinados, los anteriores miembros de la Junta Soberana, fueron llevados sus cuerpos al convento de San Agustín, en el mismo lugar donde se firmó el acta, y fueron sepultados en el subsuelo de la sala capitular, en estas catacumbas que ahora les estoy mostrando. Como ustedes ven, aquí pues está colocada una placa de piedra donde se rinde un homenaje pues a los próceres del 10 de agosto de 1809 y que se convirtieron en mártires el 2 de agosto de 1810. El convento de San Agustín abre sus puertas cada 2 de agosto de cada año en conmemoración de esta fecha, de esta masacre, de tal manera que cada uno de sus visitantes pueda tener esa oportunidad de bajar y nada más y nada menos que poder rendir, mostrar sus respetos frente a esta tumba. Una manera muy, muy noble y muy significativa de, en cierta manera, pues, agradecerles por esa valentía, por ese arrojo que tuvieron en su momento, aunque terminó de una manera tan trágica. Todos ellos pues fueron sepultados ahí, y de esta manera fue como terminó aquel primer grito de independencia, de una manera muy trágica, muy sangrienta, pero llena de valentía, llena de coraje, llena de entereza, y armados con conceptos muy claros, con conceptos que no solo venían de Europa, sino que eran conceptos que también ya se difuminaban y ya se difundían en todo lo que ahora es América Latina. En nuestro caso, desde Eugenio Espejo ya se venían fraguando este tipo de ideas y se consolidaron el 10 de agosto de 1809. Este hecho, esta masacre, fue la que motivó incluso a Bolívar para que tenga un argumento más para declarar un proceso de guerra a muerte contra España. Es decir, muertos por muertos. Esa era la única manera como se podía liberar América del poderío español. De esa manera es como terminó todo este proceso inicial, este primer paso para obtener la independencia. Como les mencioné al inicio, no es un hecho, sino es un proceso el que se está analizando. Un proceso que empezó el 10 de agosto de 1809 y terminó el 24 de mayo de 1822. Nuevamente te invito a que, si no lo has hecho, pues escuches el episodio de Audiocultura de Sucre en la mente de un estratega, en donde podrás ver paso a paso qué es lo que sucedió, y ese fue el momento en el cual se puso un fin a la ocupación española en el territorio de Quito. Fíjate, esto es todo lo que te quería contar. Obviamente toda esta historia tiene un contexto, tiene un valor, tiene una moraleja, si cabe el término. ¿Cuál es mi visión de esto como un simple difusor de este tipo de noticias, de este tipo de historias?
es que tú puedas tener una identidad nacional que esté forjada de una manera diferente. Ese es mi propósito, ese es por el cual yo estoy ahora sentado acá contándote todo esto. Desgraciadamente muchas personas no tienen idea de lo que sucedió, muchos ecuatorianos no tienen idea de lo que sucedió el 10 de agosto de 1809, el 2 de agosto de 1810. Y desgraciadamente también esto hace que tu identidad nacional o tu identidad como un ecuatoriano no esté bien definida. Tú te sientes a lo mejor ecuatoriano únicamente cuando nuestra selección de fútbol clasifica al mundial, o cuando alguno de nuestros deportistas gana algún evento deportivo, algún campeonato, algún torneo o algo por el estilo. No estoy haciendo de menos ese tipo de hazañas, que también lo son. Pero lo que yo quiero hacer es un llamado a recordar el pasado de una manera objetiva y de una manera fidedigna, de tal manera que tú conozcas quiénes son nuestros antepasados, quiénes fueron ellos, con qué criterio iniciaron cada una de las acciones. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor te va a ayudar a que en cierta manera no elijamos los representantes que ahora tenemos. Fíjate que ahora pues cualquier persona con o sin preparación puede ocupar altos cargos en nuestra nación, y los resultados pues creo que todos lo conocemos. Esto es una acción de todos y cada uno de nosotros, y yo estoy seguro que entre más conozcas de la historia de Ecuador, más conozcas los nombres como los que te acabo de contar aquí, como Quiroga, como Montúfar, como Salinas, como Morales, como Manuela Cañizares, en fin. Cada vez que tú camines por el centro de Quito y veas esos lugares y recuerdes aquí pasó esto otro, aquí pasó esto, y cuál fue el resultado de eso, pues te sientas un poco más agradecido con aquellas personas y te sientas un poco más identificado con Ecuador por aspectos mucho más profundos que a lo mejor un partido de fútbol. Que tengas una conexión con nuestro pasado y de esa manera te formes un cimiento bastante fuerte y bastante sólido para que podamos construir un Ecuador. El Ecuador que todos esperamos algún día llegue a hacerse realidad. De la misma manera como Juan Pío Montúfar quiso que su junta soberana se prevalezca y se una y a lo mejor gobierne todo el territorio de Quito. De la misma manera como Bolívar quiso que Colombia se unifique y sea un estado potente y soberano, pues de esa misma manera les invito a cada uno de ustedes a que sueñen con un Ecuador grande, con un Ecuador digno, con un Ecuador lleno de una potencia histórica maravillosa, y que todos y cada uno estamos en la obligación de conocerlo, ya sea por este medio o leyendo, o tú verás cuál será la fuente que más te agrade. Yo espero haberte enseñado algo nuevo el día de hoy. No olvides si te gustó este material, pues puedes darle un like, o si no te gustó también, y me cuentas sobre todo por qué no te gustó. Y en fin, mi objetivo era haber aprendido algo. Yo aprendí muchísimo, espero que tú también, y te hayas entretenido un poco más. Te hayas entretenido aprendiendo sobre nuestra historia, y nuevamente te quiero dar las gracias por aguantarme todo este tiempo, y te invito a que me sigas escuchando en Audio Cultura. Todavía no tengo la fecha para un próximo video, de seguro lo haré, y muchísimas gracias por estar acá.